nombre es Natalia García, soy trabajadora social, terapeuta familiar y terapeuta sexual. Soy de Madrid, pero ya vivo en las Islas Azores hace 15 años, por eso a veces me puedo equivocar hablando español y meter alguna palabra así medio rara, perdonarme. Y bueno, y traigo aquí el tema de la pornografía y como agente educador, ¿no?, de nuestra juventud. La idea es poder hablar un poco sobre la realidad de la pornografía y de su alcance, traer otras opciones como la pornografía feminista y hablar un poco de los pasos y los temas que podemos utilizar para abordar el tema de la pornografía con nuestra población joven. Entonces, comenzar por los hechos, ¿no? Que es que 1/3 de todo el tráfico en Internet es pornografía, lo que es bastante asustador. La pornografía está siendo usada como el primer recurso buscada por la juventud para educarse a nivel de sexualidad. Es inevitable, está ahí a un paso, ¿no?, a un clic. Y lo que dicen los estudios es que apenas con 9 años las niñas comienzan a tropezar accidentalmente con contenido adulto, ¿no? Entonces pasamos de voy a buscar pechuga de pollo y me encuentro otras pechugas, por ejemplo, ¿no? Esta pornografía mainstream sabemos que es altamente maltratante para las mujeres y refuerza los papeles de género que tanto nos estamos esforzando desde hace muchos años las activistas, ¿no?, para desmontar. A nivel de los derechos de las mujeres, hay un estudio de Silver y Pines que obtuvieron datos como que el 90% de las mujeres de la industria del sexo, y cuando hablamos de industria del sexo nos referimos a pornografía, clubs de strip, prostitución, fueron abusadas sexualmente en la infancia. Y otro 89% de ellas, de la industria, querían abandonar pero no podían. Y esto es importante tenerlo en mente para cuando vemos pornografía mainstream, también saber que muchas de estas actrices están pasando por esto. Solamente con el intuito de ir creando crítica, ¿no?, dentro de nosotras. Entonces, ¿cómo hablamos de porno con la juventud? Y si existe algún porno que sea bueno. Yo creo personalmente que el problema no es el porno, los planos ginecológicos, los desnudos, las posiciones. Me parece que el problema no es tanto el porno como la manera degradante y violenta en la que se muestra sobre todo aquí a las mujeres. O sea que el problema es el machismo y el sistema patriarcal. Existen diferentes movimientos dentro del feminismo y existen compañeras del feminismo que son abolicionistas, y a mí me parece que es súper respetable y me parece muy interesante muchas de las cuestiones que levantan, pero teniendo en cuenta este primer hecho, ¿no?, de que 1/3 de lo que está en Internet es pornografía, viviendo en un mundo ideal hasta podríamos pensar en que dejase de existir, pero como no me parece que vaya a ser posible, a mí me gusta poder explorar otras opciones, ¿no? Y en cuanto a terapeuta sexual, me parece que la pornografía también puede ser una herramienta muy positiva como para ampliar imaginario, para activar deseo, para conectar y crear intimidad en la pareja. Entonces, bueno, este sería otra tertulia dentro de los feminismos, no me voy a meter en esto, pero a mí me parece que es interesante. Entonces hoy os quería traer un poco una pequeña y rápida aproximación a lo que es el porno feminista, que tiene 4 elementos siempre presentes, que es el realismo corporal. Vamos a encontrar en este tipo de pornografía todo tipo de cuerpos, delgadas, personas delgadas, gordas, con pelos, con celulitis, con tatuajes, cicatrices, ¿no? O sea, es muy fácil que nos veamos cuando lo vemos representadas. Hay una ética en el proceso de producción donde los actores, las actrices tienen contratos, saben qué es lo que va a suceder en escena, que es una cosa de lo que las actrices, sobre todo en la pornografía mainstream, se quejan, ¿no?, de que contractualizan unas prácticas y después en mitad del rodaje ya están sucediendo otras que ellas no habían acordado. Hay un foco en el placer femenino, la película no acaba cuando él eyacula, que ya me parece bastante importante, y hay un mensaje con significado. Sobre todo tiene mucha atención a qué mensaje estamos pasando con esta película. Bueno, y tiene otro componente, que es que el porno feminista se paga. O sea, no es gratuito, que es una gran diferencia con la pornografía mainstream, ¿no?
Hay una persona que imagino que conocéis, que es Erika Lass, una realizadora, directora del cine feminista, de pornografía feminista muy reconocida, y tiene su pareja, que es Pablo Dobner, que también la acompaña en la producción. Y tienen 2 hijas, y entonces hubo un momento en que empezaron a pensar cómo iban a explicarle luego a las hijas esto de la pornografía y lo que veían en la pornografía mainstream. Y, empezaron crearon una página que os voy a presentar, que se llama The Porn Conversation, que es la idea de conversar sobre la pornografía, y que a mí me parece muy interesante, porque yo aquí en Azores también presido una asociación de educación sexual, y la verdad es que muchos padres y madres nos quedamos medio tranquilos con que, bueno, en los colegios algo se hace, pero en cuanto a instituciones no conseguimos entrar en los coles a hablar de pornografía. Entonces, al final se queda un poco de la mano de la pornografía y de cómo nuestros jóvenes lo entiendan, ¿no? Eh, Se me ha quedado bloqueado esto. Vale. Entonces, esta es la página y tiene como base la idea de que la idea es conversen con vuestros hijos sobre esto, incentiven la crítica constructiva, y para ello como conectaron con diferentes profesionales del área de sexología y crearon unas guías que a mí me parece que son súper interesantes, son gratuitas y están en varios idiomas, y dan las herramientas para que las familias sepan cómo hacer esto, porque realmente nosotros tampoco hemos tenido educación sexual integral para saber cómo explicar esto a nuestros hijos, ¿no? Entonces, este es el print screen de la página, que es súper interesante si no la conocéis, pasar y verla. Y tiene 3 guías diferenciadas por edades, que también es muy, muy interesante, porque obviamente no vamos a hablar igual a una persona de 9 años o de 10 que a una de 17. Y entonces las guías están divididas por edades, y yo hoy os voy a hablar de la guía de los menos de 11 años porque es la base, y a partir de ahí las otras solo van creciendo en contenido. Pero siempre hay algunas personas que se quedan reticentes en hablar con los niños, con las niñas, con los jóvenes sobre esto. Y entonces yo propongo siempre un pequeño ejercicio, que es, os voy a pasar ahora unas print screen de páginas de porno mainstream, solo de lo que es la primera imagen, y os voy a pedir que hagáis el ejercicio de ir a vosotras mismas con 9, 10 años y que miréis estas imágenes con esas edades y con la información que teníais. Y bueno, os propongo que anotéis mentalmente qué es lo que veis, qué es lo que sentís, qué cosas entendéis, qué no entendéis. Si hay algo que te sorprende, que te incomoda. Volver al qué siento. Tengo 9, 10 años y estoy viendo esta imagen así por primera vez. Bueno, luego podemos después compartir si alguien quiere. Yo os puedo decir que de otras tertulias de este tipo que he tenido con padres y madres, lo que se repite es un poco de ambivalencia, ¿no? De por un lado hasta me he excitado, pero por otro estaba un poco como confusa, o asustada, no entendiendo bien si esta persona estaba teniendo placer o otro tipo de sensaciones. Entonces, bueno, pues si esto es lo que ellos van a ver sin algún adulto al lado, creo que merece la pena que nos esforcemos, que pasemos por el momento un poco incómodo y podamos hablar y dar herramientas para que puedan ver esto con alguna crítica, ¿no? Entonces, el problema principal del porno gratuito, que es súper accesible, que ellos creen, los niños y adolescentes son llevados a creer que estas historias son reales, y que la mayor parte, como estaba diciendo, tiene un contenido muy violento y misógino, ¿no? Y refuerza la cultura de la violación, y luego nos encontramos con todo lo que vemos en las noticias, ¿no? Entonces, en las escuelas, en los institutos, intentamos hacer trabajo de cultura del consentimiento, pero luego ellos son bombardeados por este otro tipo de cultura.
Entonces, os traigo aquí un pequeño resumen de esta guía de los 9 a los 11, que comienza con, antes de empezar a tener la conversación, poder pensar cómo la voy a querer tener. Si de une para une, si es en familia, si hay temas que lo voy a hacer en familia, pero luego hay temas que voy a dedicarme a hacerlo más de une para une, qué valores queremos pasar dentro de nuestra familia. Y este me parece que es el punto más importante. Si, antes de avanzar con nuestros niños, poder pensar cuáles son mis valores de mi familia. O sea, si el valor del respeto está presente, lo voy a tener como guía y voy a poder hablar de eso y hacer una crítica sobre lo que se ve en el mainstream, si vemos respeto, si no vemos respeto, por ejemplo, ¿no? Ideas bases: nunca es tarde ni pronto, nunca es tarde para quitarnos la culpa. Imaginemos, mi hija ya tiene 17 años y ahora me voy a poner a hablar con ella de porno. Pues sí, porque todavía siempre hay cosas que podemos ir co-construyendo, ¿no? Y lo de nunca es pronto. Yo, por ejemplo, tengo un hijo con 8 años y ya empiezo a pensar, ¿cuándo? Yo le veo a mi hijo muy poco maduro, no, no va a llegar, todavía no necesita. Pero la verdad es que un día en el cole se puede cruzar, como socializa, ¿no?, con otro niño que ya esté viendo porno y que pueda pasar y haya alguna confusión, y entonces nunca es tarde ni pronto. Intentar no entrar en pánico, porque claro que es una situación nueva. Y lo más importante es el tono de la charla, cómo lo vamos a enfocar. El tono es lo que les va a dar. Ya sabemos que ellos tienen un radar, ¿no?, que consiguen ver en nosotros si estamos nerviosos o si nos incomoda la situación. Y hacer el ejercicio de mirarles como jóvenes o pequeños adultos, que esto es muy complicado para nosotros, madres y padres, porque les vemos siempre como bebés, pero la verdad es que están siempre creciendo. Escuchar más que hablar, marcar mucho que no hay juicio en nuestras palabras y tener una conversación con confianza. Integrar dentro de nosotros que no va a ser una conversación de un día, o sea, que el día que empecemos es para continuar, porque hay mucho tema, ¿no? Y no tener miedo de preguntarles su opinión y sus pensamientos. Y entonces, ¿cómo empezamos? Pues lo primero es saber que podemos estar nerviosas, nerviosos, nervioses, y que hay un estudio de Albert que reporta que en materia de sexualidad la juventud todavía seguía un poco por los padres y madres, que hay mucho esta cosa de, no, ya en la adolescencia hay la autonomización, diferenciación, no nos escuchan. Pero hay estudios que dicen que en esta área específica todavía tenemos alguna mano. Entonces, pues no perder la esperanza y poder tener esta conversación. Entonces, pues esto, él quería hablar contigo de un tema importante, puede ser un poco incómodo, pero vamos a ello. Y también introducir de, no sé si ya si has visto alguna vez algo de porno. A mí me pasa que estoy trabajando en el ordenador y me saltan personas teniendo relaciones sexuales, entonces a lo mejor sí, si te dicen que sí, aprovechar, si te dicen que no, pues igualmente vamos a hablarlo porque es normal que pueda venir a suceder. Y evitar decir, ¿quién te lo ha enseñado? ¿Cómo has llegado a esta página? ¿Por qué ves eso? Esto es una porquería, es malo, sucio, es un pecado. ¿En qué familia te has creado tú? O sea, todo este primer pensamiento de aguantarlo, si nos sale tampoco sentirnos culpables y reformular y tener este tono de vamos a hacer esto juntos, ¿no? Y si tienen una pregunta que no sabemos la respuesta, que es muy probable que suceda, pues vamos juntos a buscar y entrar en esta onda de la curiosidad, ¿no? Y con ellos. Recordarles que lo que ven en el porno no es realidad, es ficción, como cuando ven a Superman volar, pues les explicamos, ¿no?, que es ficción, que no vuela, y que cuando no es un actor, que cuando está en su vida real no vuela, va caminando, ¿no? Y explicar que las películas están cortadas, que no enseñan las conversaciones anteriores, que no hay la parte del consentimiento sexual, no se muestra ya directamente la acción. Que están editadas y que tampoco se ven los momentos de risas, las tomas falsas, los errores, un pedo, no sé, cosas que tenemos que conectarnos con ellos, ¿no? Y explicarles que realmente no es real.
Después de tener esta primera conversación, también explicarles que vamos a tomar algunas decisiones en casa para protegerles, que no es para pillarles, pero que vamos a activar algunos recursos que existen que nos pueden ayudar a alertarnos de que se están aproximando a contenido para el cual que no nos parece adecuado o para el cual pensamos que no están preparados y que luego vamos a ir con el tiempo, como no va a ser solamente una conversación de un día, vamos a seguir hablando y vamos a ir flexibilizando estos recursos. Y bueno, pues eso, como estaba diciendo, tener en cuenta la continuidad de esta conversación, porque tenemos un montón de temas, ¿no? El sexo, imagen corporal, consentimiento y límites, objetificación de niñas y mujeres, racismo, violencia, todo lo que se ve en el porno mainstream así de caras, y que en esta primera charla lo único que estamos haciendo es abrir el tema y saber que tenemos pues todos los años de la vida para ir hablando con ellos sobre esto. Y nada más, muchas gracias y si hay alguna duda o alguna cuestión, estoy aquí. Gracias.